Buenas tardes. Bueno, yo me voy a referir a otra situación compleja que se genera cuando estamos frente a estos pacientes y que es cuando está asociado a alguna fisura facial distinta, una fisura facial compleja. Evidentemente, el espectro de presentación es tremendamente variado y vamos a tener las más diversas anomalías asociadas y, por lo tanto, las estrategias y los tiempos quirúrgicos van a depender básicamente en la gravedad de las otras malformaciones asociadas. Me voy a referir solamente a algunas cosas muy concretas y que yo creo que tienen importancia. La primera, me voy a referir aquí al paciente que tiene una fisura en la cual prácticamente no existe el prolabio y obviamente que tenemos que plantear cómo lo vamos a reparar. Y es el caso de este paciente que tiene una fisura media en que hay una ausencia de prolabio, ausencia de premaxila, y entonces en este caso la propuesta va a ser realizar un colgajo de AB primario que evidentemente va a tener que depender de las características del paciente el momento en que lo vamos a indicar, y que en nuestro caso va a ser lo antes posible que se pueda, puesto que este paciente no vamos a intentar ninguna otra reparación hasta no hacerle el colgajo de AB en forma, digamos, primaria, y por lo tanto aquella escasa piel que tenía como vestigio prolabio lo vamos a utilizar para elongación de la columela. Y a este paciente nosotros lo operamos a los 6 meses de edad. Ustedes lo ven ahí. La verdad es que fue bastante mejor tolerado de lo que uno podría pensar. Se hizo un colgajo de AB a la usanza. Posteriormente, 3 semanas después se le hizo la sección del pedículo y aquí lo tenemos con un seguimiento a mayor plazo. La verdad es que fuera de todas las apreciaciones que nosotros teníamos en cuanto a alimentación y todo, el paciente anduvo bastante bien. Otra situación inquietante y que también se nos puede asociar son aquellos pacientes que están asociados a una fisura que puede ser 3, 4 o 5, en la cual está comprometido el globo ocular. Y especialmente aquellos casos en los que el globo ocular está expuesto y entonces nos llega este paciente recién nacido y vamos a tener que planificar nuestra estrategia, cómo lo vamos a tratar, puesto que en estos casos obviamente tenemos una necesidad inmediata en periodo neonatal que va a ser la corrección, ¿no es cierto?, de la exposición del globo ocular, y por lo tanto, en este caso, que era una paciente con una fisura 4 bilateral, que en un lado era incompleta, en la cual había una buena competencia al párpado, pero en el ojo izquierdo tenía una exposición completa, por lo tanto se planificó una cirugía en periodo neonatal, en la cual se rotaron colgajos locales para solucionar el problema de su exposición del globo ocular mediante colgajos locales, y se planificó iniciar la ortopedia prequirúrgica, como lo hacemos habitualmente con nuestros pacientes, y hacer la corrección del labio y la corrección del otro ojo, del lado derecho, que no le habíamos hecho nada, en el mismo tiempo quirúrgico que le corregimos el labio. Evidentemente que estos son pacientes que uno tiene que hacer una planificación estratégica, que hay distintas cosas que tenemos que ir corrigiendo con el tiempo, hacer correcciones de su anomalía ocular. En este caso, por ejemplo, esta paciente tenía tremendas observaciones con respecto a las cicatrices que tenía en la cara, por lo tanto, en ella se planificó la colocación de expansores de ambas mejillas, que se colocó un expansor de 100 cc a cada lado y se hizo la expansión para posteriormente poder movilizar unos colgajos que nos iba a permitir retirar las cicatrices. Aquí entonces ustedes la tienen, estamos en esta etapa, se pudo llevar las cicatrices a una zona menos evidente. Falta trabajo todavía a nivel del ojo, pero digamos, esa fue nuestra propuesta en esta paciente. En los casos en que también hay una fisura asociada, en este caso una fisura 3, en la cual no está comprometido la función del párpado, o sea, el ojo no está expuesto, nosotros planificamos hacer una cirugía
primaria con corrección en el momento en que se hace la corrección del labio. Y fue lo que hicimos en este caso. En esta paciente se hizo su corrección del labio y nariz en el mismo tiempo quirúrgico y por supuesto reparar también, descender el ala nasal, ¿no es cierto?, que estaba prácticamente inexistente, y poder ascender el canto medial del ojo izquierdo. Como les digo, todos estos niños tienen que ser planificados, hay distintas etapas. En este último momento le hicimos un injerto óseo costal en la fisura que tenía en la zona paranasal izquierda, y así vamos avanzando. Pero nuestro planteamiento aquí fue hacer la corrección en un tiempo quirúrgico. Y por supuesto siempre hay algún caso peor. Siempre vamos a tener un caso peor, como es el caso de esta paciente, que es una paciente con una malformación compleja en la cara. Es cierto que es un bilateral, pero es un bilateral un poquitito más extenso. Esta paciente tenía un síndrome de brías amniótica y evidentemente aquí hubo una falla de nuestro sistema de red de derivación, puesto que se pensó que la paciente no iba a sobrevivir, por lo tanto se dejó abandonado, o no abandonada, pero sin mucha resguardo de la parte ocular, lo que significó que se le provocó una úlcera en ambos ojos. Por lo tanto, en conjunto con el oftalmólogo, se debió colocar un injerto de córnea para poder, digamos, cerrar el ojo y así evitar después tener una cosa mucho más grave. Y se hizo un cierre temporal de los párpados para proteger esta cirugía que se le había hecho después. ¿Y qué pasó? Que en realidad ella... ¿Y qué pasó? Que ella en realidad no tenía otras anomalías para dejar este mundo. Por lo tanto, seguía creciendo, se seguía alimentando, seguía engordando, ¿y qué vamos a hacer? Entonces, como estaba muy estable y con una familia muy, muy potente, muy ayudadora, dijimos, bueno, ¿cómo vamos a planificar esto? Y entonces lo que se planificó fue que le íbamos a colocar un expansor frontal para poder hacer una reparación en un tiempo de labio, nariz, y en un tercer tiempo quirúrgico cierre del paladar. Y entonces se le colocó el expansor. Imagínense el aspecto en realidad que tenía esta niñita, no era muy, muy enternecedor, pero logramos una buena expansión. Y finalmente ideé el hacerle la nariz con un colgajo en alas de mariposa para poder cerrar el defecto, el gap que teníamos aquí en la zona, digamos, medial. Y bajé todas las estructuras de la punta nasal que tenía aquí, las bajé a modo de colgajo, de descenso, y junto con el prolabio. La verdad es que fue una cirugía bastante... con poco soporte bibliográfico, porque la verdad es que no había muchos casos publicados al respecto, y con la seguridad que me puede dar un colgajo expandido, me atreví a hacer este descenso. Y vean ustedes cómo, por supuesto con mucha ayuda de kinesioterapia, de máscaras, etcétera, pudimos hacer, digamos, evolucionar bien estas cicatrices, pudimos que la niñita tuviese una buena competencia labial. Finalmente después se le abrió una apertura, digamos, en los ojos que desgraciadamente, puesto el antecedente que tenía, perdió la visión, tenía solamente visión de luz y sombra, pero aún así, digamos, los papás preferían que tuviera eso y no hacer ningún otro tipo de intervención en los ojos. Y aquí la tenemos con 15 años de seguimiento. Es una niñita que tiene una discapacidad cognitiva, como está la Maca, que siempre me reta cuando yo digo otra cosa, discapacidad cognitiva, y entonces ha sido un poco difícil la parte del manejo ortodóntico dentario, pero la verdad es que es una chica que es autovalente y ahí la tenemos, totalmente distinta. Y solamente a modo para aportar en el panel, si es que, ¿qué hacemos con los casos extremos?
bueno, nosotros en realidad no consideramos la adhesión como una opción quirúrgica, sino que hacemos directamente la corrección primaria de labio y nariz, pero hago la salvedad que tiene que ser con manos expertas. Gracias.